Él pensó que a ella no le importaba, no porque ella fuera cruel, no porque hiciera algo malo, sino porque no decía nada. Ella respondía normal, sonreía a veces, hablaba de cosas simples, nunca preguntaba de más, nunca reclamaba, nunca mostraba celos, y en su cabeza eso solo podía significar una cosa: le da igual. Así que él empezó a bajar el ritmo, menos mensajes, menos ganas, menos intentos, no por orgullo, por cansancio, porque hay un punto donde uno deja de empujar una puerta que nunca se abre. Y él llegó ahí. Ella, mientras tanto, seguía igual, tranquila, callada, como si nada estuviera pasando. Y eso confundía todo, porque cuando alguien no hace ruido, uno asume que no siente. Cuando alguien no pelea, uno cree que no le importa perder. Cuando alguien no pide, uno piensa que no necesita. Pero ese día pasó algo pequeño, nada grande, nada de película, un gesto, una pausa, una mirada que duró medio segundo más de lo normal. Y ahí todo cambió. Él lo vio, no lo entendió del todo, pero lo sintió. Algo en su cara se movió, algo en su forma de mirarlo se rompió un poco. No fue drama, no fueron palabras bonitas, no fue una confesión. Fue ese instante incómodo donde alguien se da cuenta de que sí le importa, pero ya es tarde para fingir que no. Él no sonrió, no celebró, solo pensó: entonces todo este tiempo sí importé. Y ese pensamiento pesa, porque no duele no importar. Lo que duele es importar en silencio. Este video no va de juegos, no va de frases mágicas, no va de hacer que alguien te quiera. Va de ese momento exacto en el que alguien descubre que estuvo leyendo mal a la otra persona todo el tiempo. Y cuando eso pasa, nada vuelve a sentirse igual. PT1. Cuando él empieza a sentirse de más y decide dejar de insistir, él no siempre fue así de callado. Al principio hablaba más, preguntaba cosas simples: ¿cómo estuvo tu día? ¿Qué te hizo reír? ¿Qué te cansó? Nada intenso, nada raro. Pero poco a poco empezó a notar algo. Ella respondía, siempre, nunca lo dejaba en visto, nunca era fría, y aún así, algo no estaba ahí. No preguntaba de vuelta, no buscaba seguir la charla, no mostraba prisa por verlo, y eso para muchos es una señal clara. Así que él hizo lo que hacen muchos hombres cuando sienten que sobran. Se echó un paso atrás, no para castigarla, no para probar nada, solo para protegerse, porque insistir cuando no te llaman cansa, y quedarse donde uno siente que no hace falta, también. Ella no notó el cambio de inmediato, o tal vez sí, pero no dijo nada, porque ella siempre fue así, de guardarse las cosas, de sentir sin mostrar. En su cabeza todo estaba bien. Él estaba ahí, ella también. No veía el hilo que se estaba aflojando. Él, en cambio, sí lo veía. Cada mensaje que no enviaba era una pregunta que se tragaba. Cada silencio era una prueba más de que no debía ilusionarse. Y entonces empezó a cambiar por dentro. Ya no imaginaba planes. Ya no pensaba en futuros posibles. Ya no se preguntaba ¿y si? Empezó a tratarla como trataba a cualquiera, con respeto, con calma, pero sin ese brillo raro que uno solo tiene cuando le importa a alguien. Ella sintió eso. No lo entendió, pero lo sintió. Algo se volvió distinto. Él seguía siendo amable, pero ya no estaba igual. Seguía escuchando, pero ya no esperaba. Y eso la inquietó. Porque hay personas que no reaccionan cuando las persiguen, pero sí cuando dejan de hacerlo. Ella no quería admitirlo. Se decía que daba igual, que no pasaba nada. Pero su cuerpo decía otra cosa. Revisaba el teléfono más veces. Se preguntaba por qué él no escribía primero. Pensaba frases que nunca mandaba. Y eso la molestaba, no porque él se alejara, sino porque ahora lo notaba. Antes no tenía que pensar en él, ahora sí. Él, mientras tanto, estaba en modo simple. Si hablaban, bien. Si no, también. No era frialdad, era resignación. Había aceptado la idea de que tal vez nunca fue tan importante para ella, y aceptar eso duele menos que seguir dudando. Hasta que llegó ese momento, ese instante pequeño que nadie planea. Ella dijo algo sin pensarlo,
Algo simple, algo que salió solo, una frase corta, un gesto que no cuidó, y en eso que dijo se le escapó la verdad. No una confesión grande, no un me importas, algo peor, algo que solo dice alguien que sí siente. Él la miró distinto, no con sorpresa, con claridad, como cuando encajas una pieza que no sabías dónde iba. Ahí entendió. Ella no era indiferente, era silenciosa, no era desinterés, era miedo a mostrar, y esa verdad llegó tarde, porque él ya había aprendido a no esperar, y cuando alguien aprende eso, no se vuelve atrás tan fácil. PT2. El instante pequeño que le muestra que sí le importa, pero sin decirlo. Después de ese momento, nada explotó. No hubo charla larga. No hubo reclamos. La vida siguió, como siempre hace, sin pedir permiso. Pero algo quedó flotando entre ellos. Él empezó a verla con otros ojos. No mejores, más claros. Ya no pensaba no le importo. Ahora pensaba le importo, pero no sabe mostrarlo. Y eso no dio paz, dio dudas nuevas, porque cuando alguien no muestra lo que siente, te obliga a decidir por los dos, te obliga a adivinar, y adivinar cansa. Ella, por su parte, se dio cuenta de que había dicho de más, no mucho, solo lo justo. Y eso la asustó, porque durante mucho tiempo creyó que sentir en silencio era seguro, que no decir nada la protegía, que mientras no hablara no podía perder. Pero ahora él lo había visto, no todo, pero lo suficiente, y una vez que alguien ve eso, ya no puede fingir que no existe. Ella empezó a comportarse raro, no distante, inquieta. Respondía rápido, luego lento. Quería hablar, luego se cerraba. Decía cosas normales, pero con un tono distinto, como si caminara con cuidado sobre un piso que podía romperse. Él notó el cambio, y por primera vez no corrió hacia ella. Se quedó quieto, porque había aprendido algo importante. Cuando siempre eres tú el que se acerca, terminas solo igual. Así que esperó, no como juego, no como castigo, como alguien que ya no quiere forzar nada. Ella sintió ese espacio, y ese espacio pesó más que cualquier discusión, porque el silencio duele más cuando sabes que lo causaste. Empezó a pensar cosas que antes no pensaba, si se estaba alejando, si había dicho algo mal, si ya era tarde, y ahí apareció algo nuevo en ella. Miedo, no miedo a perderlo como idea, miedo a perderlo de verdad, porque ahora entendía que él no era eterno, que no iba a estar siempre esperando señales pequeñas, que no iba a leerle la mente para siempre. Él, mientras tanto, estaba cansado de leer entre líneas, de buscar sentido en gestos pequeños, de sostener todo solo. Le importaba a ella, sí, pero también se importaba a sí mismo, y esa es una decisión silenciosa que cambia todo. Ella quiso volver a lo de antes, a la comodidad, a que él siempre estuviera ahí, sin pedir nada, pero lo de antes ya no existía, porque una vez que alguien deja de esforzarse, no vuelve igual. Puede quedarse, puede hablar, puede sonreír, pero algo se apaga. Ella empezó a hacer cosas pequeñas, preguntar más, buscar excusas para hablar, mencionar planes, no de forma clara, no directa. Y eso solo confundía más, porque él ya no estaba seguro de querer entrar otra vez en ese juego, no porque no sintiera, sino porque ya había aprendido cuánto dolía sentir solo, y así quedaron. Dos personas que se importaban, pero no al mismo ritmo, ni con el mismo idioma. Ella empezando a mostrar, él empezando a cerrarse, y en medio una verdad incómoda. Cuando uno se atreve tarde, a veces el otro ya aprendió a irse sin hacer ruido. Y eso no hace ruido, pero deja marca. PT3. Ella entiende que sentir en silencio no alcanza y él ya está apagado. Ella empezó a entender algo que antes no quería ver. No basta con sentir. Si no se nota, es casi lo mismo que no hacerlo. Y eso le dolió admitirlo, porque en su cabeza ella siempre había estado ahí, pensando en él, cuidando lo que decía, midiendo cada paso. Pero desde fuera eso no se veía. Desde fuera parecía calma, parecía distancia.
Y ahora él era el espejo que no quería mirar. Él, en cambio, estaba en una fase rara. No estaba molesto, no estaba triste todo el tiempo, estaba apagado. Seguía hablando con ella, seguía escuchando, seguía siendo correcto, pero ya no se emocionaba. Antes, cualquier cosa de ella le movía algo por dentro. Ahora, no tanto, y eso asusta más que una pelea. Ella lo notó una tarde cualquiera, nada especial, nada planeado. Estaban hablando de algo sin peso, algo que no importaba. Ella dijo algo esperando una reacción, una sonrisa, una broma. Ese brillo que antes aparecía solo, y no pasó nada. Él respondió bien, normal, y ese normal le cayó como un balde de agua fría. Ahí entendió que no era que él no la entendiera, era que ya no esperaba nada. Y cuando alguien deja de esperar, empieza a irse por dentro. Ella se sintió torpe, tarde, un poco tonta, no porque no supiera sentir, sino porque creyó que sentir en silencio era suficiente. Quiso decir algo más claro, algo que arreglara todo, pero las palabras no salían, porque decir lo que uno siente después de tanto callar da miedo. Miedo a que ya no importe, miedo a que llegue tarde. Él, por su parte, empezó a pensar en cosas que no quería pensar antes, en cómo sería no hablarle tanto, en cómo sería no esperar mensajes, en cómo sería soltar, y eso lo hacía sentir culpable, porque ella no había hecho nada malo, pero tampoco había hecho nada claro, y vivir en lo gris cansa. Ella empezó a acercarse de verdad, no con juegos, no con indirectas, con presencia. Escuchaba más, miraba más, buscaba estar, pero había un problema. Él ya no sabía qué hacer con eso, porque una parte de él quería creer, quería pensar que ahora sí, que por fin estaban en el mismo lugar, pero otra parte estaba cansada de volver a empezar, cansada de abrirse otra vez, y esa parte pesaba más. Una noche, ella hizo algo distinto, algo pequeño, pero distinto. No esperó que él hablara primero, no dejó la charla a medias, dijo algo simple, algo honesto. No me gusta cuando te alejas. Nada más. No fue una gran frase, no fue perfecta, pero fue directa. Él se quedó en silencio, no porque no le importara, sino porque no sabía qué responder, porque esa frase llegaba tarde, pero también llegaba justo cuando él estaba por irse. Y eso duele de una forma rara. No es rabia, no es alivio, es confusión. Él entendió que ella sí sentía, que siempre había sentido, pero también entendió algo más duro, que durante mucho tiempo él había estado solo en eso, y ahora tenía que decidir si quería volver a entrar ahí. Ella lo miró esperando algo, una señal, cualquier cosa. Él respiró hondo, y por primera vez no supo qué hacer, porque a veces, cuando dos personas se quieren, no falla el cariño, falla el tiempo. Y eso no se puede arreglar solo con ganas. PT4. La verdad sale por fin, pero él ya no sabe cómo volver a sentir. El silencio después de esa frase fue largo, no incómodo al principio, pesado. Ella lo sostuvo con la mirada, no con fuerza, con miedo, porque cuando dices algo así ya no hay vuelta atrás, ya no puedes fingir calma, ya no puedes esconderte. Él bajó la vista un segundo, no para huir, para pensar, porque esa frase tocó algo que él había tratado de apagar. No me gusta cuando te alejas. No sonaba a reclamo, sonaba a verdad, y las verdades cansan cuando llegan tarde. Él pensó en todo lo que no dijo antes, en todas las veces que esperó una señal, en cómo se fue cerrando sin que ella lo notara, y sintió algo raro, no enojo, no alegría, tristeza tranquila, esa que llega cuando entiendes algo sin ganas de pelearlo. Ella habló otra vez, más despacio. No sé mostrar lo que siento, nunca supe. No lloró, no tembló, solo lo dijo. Y eso, para alguien como ella, era enorme. Él la escuchó, de verdad, y entendió que no había mala intención. Había miedo, había costumbre, había silencio aprendido. Pero entender no siempre alcanza, porque mientras ella aprendía a hablar, él había aprendido a callarse.
Y desaprender eso no es fácil. Él le dijo algo que nunca había dicho antes. Pensé que no te importaba. Simple, sin drama. Ella abrió los ojos, sorprendida, como si esa idea nunca se le hubiera cruzado. Sí me importabas, respondió rápido, demasiado rápido. Y ahí estuvo el problema. Importabas, en pasado, él lo notó, ella también. Se miraron sin decir nada. Dos personas paradas en lugares distintos del mismo sentimiento. Ella quiso arreglarlo ahí mismo, prometer más, hacer más, pero él levantó la mano, despacio. No quiero promesas. No fue duro, fue honesto, porque ya no quería palabras bonitas que llegaran por miedo a perderlo. Quería algo real o nada. Ella entendió el mensaje, aunque dolía, porque por primera vez no tenía el control. Por primera vez no bastaba consentir. Tenía que demostrar. Y eso la asustó más que cualquier rechazo. Los días siguientes fueron raros. Hablaron, se vieron, pero ya no era igual. Ella se esforzaba. Él lo notaba. Y eso, en lugar de acercarlos, los ponía tensos, porque nadie quiere sentirse una tarea. Él empezó a preguntarse si aún quería esto, si todavía tenía espacio para volver a sentir con la misma fuerza. No dudaba de ella, dudaba de sí mismo, dudaba de si podía volver a abrir una puerta que ya había cerrado por dentro. Ella, mientras tanto, vivía con un nudo en el pecho. Cada mensaje sin respuesta rápida le dolía, cada silencio la hacía pensar lo peor. Ahora entendía cómo se había sentido él, y eso dolía más. Una tarde, caminaban juntos sin hablar mucho. El aire estaba tranquilo, demasiado. Ella se detuvo. No quiero que te quedes si ya no quieres. Le costó decirlo, pero lo dijo. Él la miró largo, como buscando algo en su cara. No buscaba seguridad, buscaba verdad. Todavía me importas, dijo él, pero ya no sé cómo volver a sentir como antes. Y esa fue la frase que rompió todo sin romper nada. Porque a veces no hay villanos, no hay errores grandes. Solo dos personas que se quieren, pero llegaron a entenderse tarde. Ella asintió despacio, con los ojos brillosos, sin llorar, porque en el fondo ya lo sabía, y él sintió algo parecido a paz, triste, pero paz, porque por primera vez estaban diciendo lo que era, no lo que querían que fuera, y eso, aunque duele, es lo único que permite seguir o soltar sin mentiras. PT5, cuando ella llega con todo, y él ya aprendió a soltar. Después de esa charla, no se separaron de inmediato. La vida no funciona así. Siguieron hablando, siguieron viéndose, pero algo había cambiado para siempre. Ya no había suposiciones, ya no había historias en la cabeza. Ahora había una verdad clara, y eso pesa. Ella dejó de fingir calma, empezó a decir lo que sentía, aunque le costara, a veces torpe, a veces tarde, pero real. Él la escuchaba, de verdad. Y en otro tiempo eso lo habría hecho quedarse sin dudar, pero ahora lo hacía pensar, porque escuchar no siempre significa volver. Él empezó a notar algo incómodo. Cuando ella hablaba, él entendía, pero no sentía ese golpe en el pecho de antes. Había cariño, había respeto, pero ya no había impulso, y aceptar eso fue duro, porque no quería ser injusto, no quería castigarla por haber sido como era, pero tampoco quería mentirse. Ella, por su parte, estaba dando todo lo que antes no supo dar. Atención, palabras claras, presencia real, y verlo no reaccionar como esperaba la partía por dentro, porque ahora sí estaba ahí, y aún así tal vez no alcanzaba. Una noche, sentado sin ruido alrededor, ella lo dijo sin rodeos. Si hubiera hablado antes, ¿estaríamos bien ahora? Él no respondió rápido. Pensó en todo lo que sintió, en todo lo que esperó, en cómo se fue cerrando sin darse cuenta. No lo sé, dijo al final. Tal vez sí, tal vez no. No fue la respuesta que ella quería, pero fue la única honesta, y ahí entendieron algo los dos. No se puede volver al momento donde todo era fácil, no se puede borrar el cansancio, no se puede pedirle al corazón que sienta igual solo porque ahora todo está claro. Ella bajó la mirada.
Respiró hondo. No quiero que te quedes por pena, dijo, ni porque ahora hago las cosas bien. Él la miró con una mezcla de orgullo y tristeza. Eso es lo más fuerte que has dicho, respondió, porque era verdad. Ella había crecido ahí mismo, pero el crecimiento no siempre salva lo que ya estaba roto. Caminaron un poco, sin tocarse, sin prisa, como dos personas que ya no se deben nada. Él se dio cuenta de algo importante. No estaba huyendo, no estaba cerrándose, estaba aceptando que a veces el cariño no muere, pero cambia. Y quedarse solo por recuerdo también duele. Ella, en cambio, aprendió algo que no iba a olvidar, que sentir en silencio no protege, que el miedo a mostrar cuesta más que el rechazo, que esperar demasiado puede dejarte sola, incluso cuando la otra persona aún está ahí. Cuando se despidieron esa noche, no hubo promesas, no hubo algún día, no hubo frases bonitas, solo un abrazo largo, de esos que no piden nada. Él se fue caminando despacio, sin mirar atrás, no porque no le importara, sino porque ya había hecho todo lo que pudo. Ella se quedó quieta un momento, sintiendo el frío, sintiendo la pérdida, pero también algo nuevo, claridad, porque aunque doliera, ya no estaba adivinando, ya no estaba escondiéndose. Había llegado tarde. Sí, pero había llegado, y a veces eso no cambia la historia con esa persona, pero cambia todas las que vienen después. Él, por su lado, entendió algo igual de duro, que no todo lo que importa se queda, que irse también puede ser un acto de cuidado, y aunque ninguno ganó, tampoco se destruyeron, solo aprendieron, en silencio, como siempre debió ser. Kong. El silencio no cuida lo que importa, solo lo pone en riesgo. Él pasó mucho tiempo pensando que no le importaba. Ella pasó mucho tiempo creyendo que sentir en silencio era suficiente. Y ahí estuvo el problema. No fue falta de cariño, no fue mala intención, fue tiempo mal puesto. Cuando uno no muestra lo que siente, el otro empieza a imaginar, y casi siempre imagina lo peor. Él no se fue porque dejara de querer, se fue porque se cansó de adivinar. Ella no habló tarde porque no sintiera, habló tarde porque tenía miedo. Esta historia no va de perder a alguien, va de entender algo simple y duro a la vez. El silencio no cuida, el silencio confunde. Si algo te importa, se nota o se pierde. Y cuando dos personas se dan cuenta tarde, no siempre hay final bonito, pero sí hay algo que queda. Aprender, para no volver a callar cuando el corazón quiere hablar.